Esta semana en el taller PSU de lenguaje, en la semana número 24, continuamos con el mismo objetivo que hemos venido desarrollando desde hace un par de semanas, el cual consiste en leer comprensivamente textos literarios y no literarios aplicando estrategias empleadas en las clases PSU. Si ustedes recuerdan, en el taller PSU hemos trabajado 10 estrategias distintas. Comenzamos reforzando lo que son el extraer ideas principales, realizar síntesis, determinar temas centrales o contenido fundamental. Luego vimos lo que es la intención o propósito comunicativo, el tono o perspectiva dominante del emisor, cómo determinar una tesis, la relación entre párrafos, lo que viene a ser la lectura en red, lo que es la inferencia parcial o global, organización discursiva de las ideas de un texto y señalar un título adecuado para un fragmento o un texto. Esta semana nosotros vamos a recordar las estrategias número 9 y 10, las cuales consisten en interpretar palabras, expresiones o enunciados y además señalar la función de una palabra o una frase. Para comenzar, tenemos la primera estrategia que vamos a reforzar esta semana, que consiste en interpretar palabras, expresiones o enunciados. Y ustedes se estarán preguntando otra vez qué significa interpretar. Interpretar en un texto implica una búsqueda, entender qué nos dice. La interpretación es la etapa final de la comprensión y significa reflexionar y tomar una posición frente al texto de acuerdo con la propia historia, referencias culturales, conceptos, valores y marcos teóricos que el mismo lector sustente. El texto abre y marca de alguna manera las lecturas posibles, da que pensar, el decir. Hay que tener en claro que cuando uno comprende profundamente el texto, logra darle sentido a lo leído, o sea, interpretarlo. La secuencia para interpretar. En este tipo de preguntas se nos solicita asignarle un sentido de interpretación a una parte, una oración, una secuencia o un fragmento del texto. Lo primero es comprender, es decir, captar el significado de la información mediante el análisis de los elementos lexicales, gramaticales y estilísticos presentes en el texto, y luego la interiorización de la idea general, de los aspectos fundamentales por bloques de información, de los detalles, así como del establecimiento de las relaciones de causa y efecto. Luego viene el concepto de interpretar, es decir, exteriorizar el resultado de la comprensión de la información que ofrece el texto de lectura, en correspondencia con el sentido personal que le sea atribuido. El desarrollo de la interpretación presupone el logro de la comprensión como andamiaje para el descubrir el verdadero sentido. La interpretación sucede a la comprensión y es más profunda que esta. Si ustedes se fijan, en el organizador gráfico que tenemos a la derecha, tenemos que lo primero que realizamos es la comprensión literal, internalizamos esa información y formulamos la interpretación. ¿Qué elementos me ayudan a interpretar? Como ya dijimos, la interpretación es una habilidad que pone en juego todo el bagaje cultural, las lecturas que hemos realizado, nuestros conocimientos y experiencias de mundo, incluso nuestras intuiciones acerca de lo leído. Para una correcta interpretación nos podemos valer de ciertas pistas o marcas. Lo primero es determinar el tipo de texto. ¿Por qué? Porque esto va a condicionar la interpretación. La elaboración de inferencias puede variar dependiendo del texto y de su estructura. Si una persona no tiene experiencias relacionadas con el tipo de texto que está leyendo, se le dificulta entonces hacer uso del pensamiento inferencial. El conocimiento del tipo de texto al que pertenece uno de ellos en concreto, un anuncio, una propaganda, un texto argumentativo, un relato popular, permite al receptor saber cómo interpretar un determinado pasaje, cómo puede continuar y desarrollarse el texto y determinar cuándo se ha acabado.
El uso metafórico o connotativo de las palabras. Un uso emotivo, sentidos secundarios, a partir de los contenidos explícitos que el lector puede identificar. Y finalmente, el usar una determinada palabra. Al usar una determinada palabra, el hablante está situando el objeto al que se refiere en un determinado contexto y por tanto en un marco referencial determinado. Al utilizar un tipo determinado de palabras que permanecen a un marco referencial, estamos situando el texto en un contexto que no está escrito explícitamente, pero sí implícitamente por los elementos usados en la construcción del texto y que determinan su sentido y su significado. Preguntas de lectura. ¿Por qué es importante manejar este concepto a la hora de responder preguntas en donde se nos exija emplear estas habilidades? En este nivel de lectura debemos activar nuestros conocimientos y demostrar si estamos en capacidad de anticiparnos o hacer suposiciones relacionadas con el contenido del texto, a partir de pistas que nos proporciona este. Las inferencias son actos fundamentales de comprensión, ya que nos permiten dar sentido a diferentes palabras, unir proposiciones y frases y completar las partes de información ausente, es decir, conectar y complementar. Aunque ambos tipos de preguntas permiten evaluar la capacidad inferencial del lector, esto es, asignarle un sentido a la lectura, es posible que aquello que no está dicho directamente se pueda presuponer y se sobreentienda. La forma de preguntarlo va a variar. Lo primero que nosotros realizamos en una lectura para lograr el proceso de interpretación es realizar las inferencias. Una vez que tenemos las inferencias y sobre la base de esta interpretamos. Y podemos hacer dos tipos de interpretación. Interpretar palabras, expresiones o enunciados de un tipo de texto fragmento o determinar la función o finalidad de una idea, elemento textual, lingüístico, literario o mediático de un texto o de fragmento. ¿Cuáles podrían ser posibles encabezados de preguntas que nos exija el emplear estas habilidades de interpretación? Por ejemplo, la expresión el gran inductor con el que el narrador se refiere a Simón significa que la expresión atravesando el gran charco significa cuando el emisor del texto afirma que tal vez nuestros hijos ya no los mirarán como el fanal idílico de sus noches de enamorados, se está refiriendo a ¿qué representa los aromos en el poema? Selecciona el enunciado que mejor reproduce el significado de la expresión del primer párrafo. Enfrascarse en la hasta ahora irresoluta discusión. Estos son ejemplos de tipos de preguntas, ¿cierto?, en donde se requiere la interpretación como tal. Vamos a ver un ejemplo. A plena luz, tenemos 3 párrafos en este texto. Echando humo bajo su traje de hierro, atormentado por las picaduras y las llagas, Albán Núñez, cabeza de vaca, se baja del caballo y ve a Dios por primera vez. Las mariposas gigantes aletean alrededor. Cabeza de vaca se arrodilla ante las cataratas del Iguazú. Los torrentes estrepitosos, espumosos, se vuelcan desde el cielo para lavar la sangre de todos los caídos y redimir a todos los desiertos, raudales que desatan vapores y arcoíris y arrancan selvas del fondo de la tierra seca. Aguas que braman, eyaculación de Dios fecundando la tierra, eterno primer día de la creación. Para descubrir esta lluvia de Dios ha cambiado cabeza de vaca la mitad del mundo y ha navegado la otra mitad. Para conocerla ha sufrido naufragios y penares. Para verla ha nacido con ojos en la cara. Lo que le quede de vida será de regalo. Este texto es un fragmento de Memoria del Fuego de Eduardo Galeano. Del tercer párrafo se concluye que, para el emisor, la llegada de Albán Núñez Cabeza de Vaca a las cataratas del Iguazú constituye
el hecho más trascendental de su vida, el cumplimiento de todas sus expectativas materiales, la finalización de un viaje después de muchas penurias, el descubrimiento más importante de su vida o la consideración de las cataratas como un lugar sagrado? ¿Cuál será la alternativa correcta? La clave, cierto, para responder esta pregunta se encuentra en la opción A, pues estas marcas textuales del párrafo 3 así lo atestiguan: ha caminado la mitad del mundo, ha navegado la otra mitad y el resto de la vida le será de regalo. No tenemos marcas textuales que apoyen, cierto, a la opción B, pues no hay referencia a objetos materiales que reporten riqueza o poderío de algún tipo. La C, más que una interpretación, es una inferencia de primer nivel sobre el fragmento. La D, sucede algo similar, pues podría tratarse de una inferencia válida, pero desconocemos si Albán Núñez ha realizado otros descubrimientos antes o después de este suceso. Y la opción E es una interpretación del fragmento, pues efectivamente, según el emisor de las cataratas del Iguazú, son un lugar sagrado, pero esta interpretación desconoce qué siente el personaje ante el descubrimiento. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. La siguiente estrategia es determinar la función de una palabra o de una frase, y para eso tenemos que responder a la pregunta ¿qué implica? Preguntar por la función de una palabra o una frase es otra manera de preguntar por el sentido de lo leído. Por lo tanto, es un tipo de pregunta que se basa en la habilidad de interpretar y, como vimos en la estrategia anterior, el paso previo a la interpretación es la comprensión. Como es una pregunta que mide la habilidad de interpretación, es necesario considerar el lenguaje connotativo, metafórico o figurado, y debemos leer entre líneas, más allá del sentido literal del texto, y para ello siempre es recomendable activar los conocimientos previos que uno posee del mundo. Generalmente, para responder este tipo de preguntas, las alternativas comienzan con un verbo en infinitivo. Recuerden que los verbos en infinitivo son los que terminan en ar, e ir. ¿Cuáles son los verbos más empleados para presentar preguntas en donde se debe determinar la función de una palabra o de una frase? El comparar, ejemplificar, describir, contrastar, actualizar, mostrar, enjuiciar, manifestar, sintetizar, introducir, analizar, demostrar, relacionar, etcétera. ¿En dónde radica la importancia de esta habilidad? En lo que es PSU como tal, ¿cierto? Y en general en las preguntas de comprensión de lectura, este tipo de ítem, este tipo de preguntas, requiere la habilidad de interpretar un segmento acotado, previo a la interpretación, que consiste en obtener información implícita, bien aclarar el sentido literal de la expresión. Consiste en la facultad de determinar el fin o la función de un objeto, cualquiera en relación con su contexto específico en donde aparece. Para eso debemos volver al texto, releer la parte en que está ubicada la palabra o frase que nos están preguntando y llenarla de sentido de acuerdo al contexto, de acuerdo a las frases o proposiciones más cercanas a la palabra preguntada. Por lo tanto, para resolver este ítem, debemos ser capaces de leer comprensivamente el texto estímulo con el fin de comprender, analizar e interpretar la información presente en este para dar sentido a la expresión por la cual se nos está preguntando. ¿Qué tipos de preguntas, qué tipos de encabezado tienen estas preguntas? En el texto se cita a Miguel de Unamuno con el propósito de. En el párrafo 5 se menciona Poe y Mallarmé para. ¿Cuál es el propósito central del emisor del fragmento al mencionar a Proust y Joyce? ¿Cuál es la función del monólogo interior dentro de este fragmento?
¿Qué función cumplen, según lo leído, el diálogo y el monólogo en un relato? La referencia Sabater en el texto tiene como función comunicativa, en fin. Veamos un ejemplo. Recuerden este modelamiento que es cierto. En este caso vamos a determinar la función que cumple una palabra o un enunciado dentro de un texto o un fragmento, considerando el contexto de dicha expresión y donde está inserta. Todas las grandes tradiciones, las antiguas literaturas, las mitologías y las religiones han tratado el tema del viaje. El viaje ha forjado héroes y heroínas desde tiempos inmemoriales. Estos viajes han sido considerados como viajes iniciáticos, es decir, que acarrean una transformación y un aprendizaje para quien los realiza. La persona es iniciada en el uso de potenciales interiores que no sabían que tenían. Algunos de ellos han sido realmente famosos en la historia. Gilgamesh, el héroe de la epopeya sumeria, que emprende un viaje en busca de la planta que le dará la inmortalidad. Jason, que lideró los ergonautas en busca del velloncillo de oro. Moisés, quien dirigió el éxodo del pueblo hebreo hacia las tierras prometidas. Eneas, que encabezó el exilio después de la caída de Troya. Odiseo, que emprende un viaje de regreso al hogar, al amor, representado por su esposa, y a la familia. Texto de Graciela Copra Rulo, El viaje del héroe. En el fragmento se han ennegrecido palabras con la función de. Tenemos ciertos viajes iniciáticos y nombres de ciertos personajes. Lo primero que debemos hacer, es leer el texto de principio a fin para captar el contenido. En este caso es el tema del viaje del héroe que ha estado presente en la vida cultural del ser humano. Luego vamos a activar nuestros conocimientos previos acerca de el mundo cierto y del tema que estamos tratando. El viaje a lo largo de la historia no solo ha sido un desplazamiento físico del hombre, sino también una instancia para adquirir conocimiento y sabiduría del mundo. Luego viene identificar la tipología textual. En este caso es un texto expositivo. ¿Por qué? Porque nos está informando, nos entrega información. El cuarto paso es leer entre líneas. Esto es tratar de hacer el máximo de deducciones posibles, construir una información nueva con los datos entregados. ¿Qué deducción podemos hacer? Que el viaje como instancia de búsqueda y crecimiento del ser humano. Luego identificamos si existe un uso connotativo o metafórico del lenguaje. Y en este caso se emplea viaje con sentido de conocimiento, sabiduría y búsqueda. Luego venimos a determinar la función comunicativa que tiene en el fragmento la mención de Gilgamesh, Jasón, Moisés, Eneas y Odiseo. Y estos vienen a ser ejemplos de viajes que han producido una transformación en el héroe. Teníamos otro ejemplo, pero no pegué el texto. No vamos a saltar eso. Vamos a ver ahora un ejemplo. Ahí te va este, dijo mi padre al entregarme una pequeña flauta de hueso. Cógelo y no olvides a tu anciano padre cuando con sus sones lleves la alegría a la gente de lejanas tierras. Es llegado ya el tiempo de que veas el mundo y aprendas algo. He mandado hacer esta flauta para ti, porque a decir, no sabes hacer otro trabajo y solo te gusta estar siempre cantando. Mira bien que toques solamente melodías bellas y amables. Si hicieres, lo contrario, triste uso harías de los dones que Dios te ha prestado. El texto es de Germán Hesse, Sueño de flauta. La pregunta, ¿la función que cumple el padre dentro de la historia leída es de amigo, de guía, de camarada, antagonista o colaborador? En este caso, ¿cierto? Este ejercicio nosotros ya lo habíamos hecho. El padre viene a cumplir la función de guía para su hijo. El desafío de esta semana es en relación a las actividades que estamos desarrollando en el taller PSU. Tenemos un texto. Si me arrebataran el instante de la producción, el momento maravilloso de la mirada abierta desmesuradamente
hasta llenar el universo y absorberlo como una bomba, el instante apasionante de este juego consiste en reunir en el papel los varios elementos de esta partida de ajedrez contra el infinito. El único momento que me hace olvidar la realidad cotidiana, yo me suicidaría. Mi vida está pendiente de ese momento de delirio. Encuentro que lo demás no vale la pena de sufrirlo. El poeta no tiene en su vida ningún otro placer comparable al estado de clarividencia de las horas de producción. El emisor del fragmento considera que el proceso de creación artística es un acto de liberación espiritual, es una forma de expresión emocional, una manifestación de la interioridad, una rebelión contra el sistema social o un estado de iluminación espiritual. ¿Cuál es la alternativa correcta? No olviden el horario de clases vía Skype para ir aclarando todas las dudas que pudiesen tener en relación a estas dos estrategias que hemos trabajado para esta semana y vamos a resolver este ejercicio, además de ver algunos otros que están en MySchool como ejercicios PSU para esta semana. Nos vemos entonces en el horario de clases. Que estén bien.